ingeniera, un saludo compañeros. Nosotros vamos a presentar la eficacia del DBCA versus el DCA. Los integrantes de este grupo son Andrade Marcelo y mi persona Rosario Quiroz. Primero vamos a hablar del qué es el DCA. El DCA es uno de los tratamientos que son asignados completamente al azar. Además, en la distribución de los tratamientos a las unidades experimentales, el diseño no pone restricción alguna. Este diseño es ampliamente usado gracias a que es fácil de realizar y ejecutar. El modelo se ajusta a unidades experimentales perdidas, es decir, que no necesitamos hacer ningún cálculo previo o posterior después de la pérdida de las unidades experimentales. El modelo se ajusta a una media, al tratamiento y el error experimental de este diseño. Y las fuentes de variación son los tratamientos y el error, además de la sumatoria de cuadrados totales. En el diseño de DBCA, lo que hace es agrupar las unidades experimentales en bloques. La agrupación de estas unidades experimentales en bloques reduce a lo mínimo la variabilidad. Además, este diseño se aplica cuando existe una fuente de variación externa y los tratamientos son distribuidos aleatoriamente dentro del bloque. Y además los bloques son iguales a los tratamientos. Algo muy importante que destacar es que tiene que existir siempre una máxima homogeneidad dentro del bloque, una máxima heterogeneidad entre los bloques. Este diseño cuenta con fuentes de variación como los tratamientos. Los bloques son considerados en este diseño como una fuente de variación extra, además del error experimental y la sumatoria de cuadrados totales. Bueno, dentro de la del componente teórico de la eficiencia del DBCA frente al del diseño completamente al azar, la principal característica es la variabilidad. La variabilidad de las unidades experimentales dentro del diseño completamente al azar recae en el error experimental, lo que hace lo que le hace tener menor precisión comparado al DBCA. Ya que este no restringe la aleatoriedad. En cambio, el DBCA, al tener la variabilidad dentro de los bloques, tiene una mayor precisión y restringe esta aleatoriedad. Unos parámetros que son importantes destacar en este apartado son los criterios de clasificación, lo que en el DCA solo son los tratamientos y en el DBCA son los tratamientos y los bloques, lo cual disminuye la sumatoria de cuadrados del error experimental en el DBCA y aumenta en el DCA. Entonces, una comparación notoria es que se requerirán por lo menos 10 repeticiones en un diseño completamente al azar para obtener la misma información a la obtenida por un diseño de bloques completamente al azar con 6 repeticiones. Para que es decir, el DSA tiene que tener muchas más repeticiones para ser igual de robusto que el DBCA. El siguiente apartado es el apartado matemático, donde la eficiencia se puede calcular de dos formas: la eficiencia relativa y el coeficiente de variabilidad. Para calcular la eficiencia relativa, lo primero que debemos calcular es el cuadrado medio del error experimental del DCA, donde los bloques se resta -1 y se multiplica por el cuadrado medio del bloque, más el número de bloques que multiplica el número de tratamientos -1. Todo eso multiplica el cuadrado medio del error experimental. Toda esta expresión se divide para la multiplicación de los bloques por los tratamientos y eso -1. Una vez obtenido este cuadrado medio del error experimental del DCA, se procede a calcular la eficiencia relativa con los datos obtenidos de la tabla NOVA del diseño de bloques completamente al azar. Y si la eficiencia relativa es menor o igual al 100%, el DBCA nos indica que el DBCA no es apropiado para el análisis de ese estudio.
Y si es mayor que 100%, el DBCA es un diseño muy apropiado para el estudio. El coeficiente de variabilidad se saca dividiendo la raíz del cuadrado medio del error experimental, dividido para la media total de los tratamientos. Y eso se multiplica por el 100%. El rango del coeficiente de variabilidad que va de 5 a 10 es muy buena opción para del DBCA. Del 10 a 15 es buena, de 15 a 20 es regular y de 20 a 25 es mala y muy mala, respectivamente. Entonces, el ejemplo, nosotros planteamos que una empresa agrícola necesita establecer si le conviene fertilizar sus cultivos de soja y si es así, seleccionar el mejor fertilizante. Para este propósito, la empresa cuenta con 4 fertilizantes: Bacillus subtilis, Trichoderma sp, Urea y un control, cuyo ensayo se realizó en un lote de 5 hectáreas, dividido en parcelas de un cuarto de hectárea cada una, asignado los tratamientos en forma aleatoria. Los rendimientos obtenidos de quintales por hectárea se muestran en la siguiente tabla. En todos los pasos, como plantearse los objetivos, determinar los factores del estudio, determinar los niveles, las repeticiones, las unidades experimentales, el esquema de los tratamientos utilizados dentro del estudio de la aplicación de diversos fertilizantes en cultivos de soja. Se determina si hay normalidad y homogeneidad de varianzas. Se sacan los respectivos cálculos de las sumas de las sumatorias y los promedios, y el cuadro del análisis de la varianza. Eh, para calcular la eficiencia del DBCA versus el DCA, lo que se hace es primero calcular el cuadrado medio del error experimental dentro del DCA. Entonces, lo que se hace es restar los 5 bloques que teníamos al principio menos 1 y seguir la fórmula, multiplicar por el cuadrado medio del bloque, que es 3.925, más el número de bloques 5, los tratamientos que son 4 menos 1, y el error es el cuadrado medio del error experimental, que es el que se obtiene en el análisis de la varianza del DBCA. Todo eso lo dividimos para la multiplicación de los bloques por el número de tratamientos, y eso se le resta 1. Y ahí se obtiene el cuadrado medio del error experimental del DCA. Con este dato podríamos ya aplicarlo dentro de esta fórmula. En este apartado de aquí iría el dato que obtuvimos. Entonces reemplazamos los datos, hacemos los debidos cálculos y obtenemos que se obtiene un 104.59%, lo que sí es apropiado para usar DBCA. Otra forma de calcular esta eficiencia del DBCA versus el DCA es por medio del coeficiente de variación, que es sacarle la raíz cuadrada del cuadrado medio del error experimental del análisis de varianza del DBCA, que es 5.05, dividido para el número total, para la media de los tratamientos, la cual es 27.8. Y eso se le multiplica por 100. Entonces se obtuvo un porcentaje de 8.09, lo cual nos indica que está en el rango de 5 a 10 y nos indica que es una muy buena calidad del diseño de bloques al azar. Como las conclusiones. Como conclusiones tenemos que el DBCA es un diseño mucho más preciso que el DCA. Además, para verificar la eficiencia de estos diseños se utiliza la eficiencia relativa, la fórmula que explico al coeficiente de variabilidad, la cual es como buenas para determinar qué diseño es más eficiente. Otra forma, algo muy importante es que la agrupación de los bloques del DBCA reduce la variabilidad, por lo que le hace un diseño más apropiado y más preciso al momento del cálculo. Y además, la distribución de los tratamientos del DCA son asignados al azar sin ninguna restricción. Esto es lo que le hace un diseño
menos complejo a comparación del DCA. Sin embargo, siendo un diseño muy práctico, cuando no existe fuentes de variación externa. Muchas gracias.